sin necesidad de caer en los efectos de ser apocalípticos. Prohibido de hablar de apocalipsis, no es el fin del mundo, ¿ok? De que han habido señales desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta el día de hoy, las ha habido. Y vámonos a la época de Napoleón Bonaparte, Hitler, Gengis Khan, siempre ha habido devastaciones y siempre ha habido señales. Hoy en día hay señales en Medio Oriente y no dejan de haber señales, y sin embargo seguimos adelante. El mundo sigue dando vueltas. Pero, ¿por qué Dios permitió que hablemos de este tema? Una conversación sobre el apagón de tu fe. Y si bien es cierto, en la Biblia no hay un profeta ni un elegido de Dios que haya pasado por apagones, porque en esa época no había electricidad. Adelante, hermanitos. En esa época, la de nuestro Señor y los profetas, no había electricidad, ¿verdad? Pero sí habían situaciones que iban a llevar a consecuencias nefastas, ¿verdad? Y como el tiempo es corto, tenemos que irnos a las 8 en punto, porque a las 9 viene el corte de energía. Podemos ver ejemplos, ¿no? Aarón, cuando tomó el mando después de Moisés, cuando Dios le habló a Aarón y le dijo: tú te vas a hacer cargo de mi pueblo, tú los vas a llevar a la tierra prometida. ¿Qué habrá pasado por el corazón de Aarón? Ya no estaba Moisés, su líder, ¿verdad? Ahora tenía que conversar él directamente con Dios. ¿Y él qué hizo? A pesar de toda la adversidad, porque tuvo también bastante resistencia por parte de las tribus de Israel de la época, porque las tribus reconocían a Moisés como su líder, no a Aarón. Y Dios tuvo que enviar señales para demostrarle al pueblo de Israel que Aarón era el líder que había elegido Dios. Sin embargo, Aarón continuó contra toda adversidad. Vamos a un segundo ejemplo de adversidad. José, no San José, José, el famoso José de Egipto, de la película brasilera. Todos sabemos que José fue tirado a un pozo por sus 10 hermanos, creo que eran 10. Y sin embargo, él cayó en ese pozo profundo, luego de eso fue humillado por sus propios hermanos y le fueron a decir a su papá de que José había sido asesinado por un oso o por un león, creo que fue por un león. Y su padre, que si mal me equivoco era Jacob, él lo lloró, solo lo lloró porque le creyó a sus hijos. Sin embargo, ¿qué hizo José? Él siguió creyendo en la promesa de Dios Padre. Fue esclavo, fue vendido como esclavo, después sirvió a un oficial o un ministro reconocido de Egipto en esa época y lo hizo con fe. A tal punto que José fue promovido como hoy en día decir un ministro, como un ministro de gobierno, un ministro de Hacienda del mundo. Cuando usted se sienta a conversar con ellos, la palabra o la respuesta típica es: todo está jodido. No hay nada. No hay plata. No hay negocio. Esto está jodido. Es imposible. Esas son las palabras de alguien del mundo. Encima, ¿qué va a hacer el presidente? Tenemos las represas vacías de agua. Esto está para peor. Esto no lo vamos a superar nunca. Y si usted se pone a pensar de cada declaración que usted escucha, si usted no fuera un hombre de fe y si usted no creyera en las promesas del Señor, usted fuera uno más de ellos. Entonces, la primera conclusión de esta reunión es que nosotros no podemos dejar que el apagón apague mi fe. Y usted me va a preguntar: ¿y qué podemos hacer nosotros contra los apagones? ¿Qué podemos aportar? ¿Alguna solución? No tenemos solución. Porque yo, para comenzar, no soy ingeniero eléctrico, no soy técnico en represas, no soy técnico hídrico, no conozco de eso. Mi sentido común lo único que me dice es que no está bajando el agua quizás de los páramos, no hay lluvias, no hay nubes con cargadas de agua en la sierra. Eso me dice mi sentido común, ¿verdad? Pero ¿quién es el dueño del agua? ¿Quién es el dueño de las nubes? ¿Quién es el dueño de las leyes universales que rigen a nuestro planeta?
¿Quién es el dueño de las leyes universales que rigen el cosmos? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y Dios ha sido un creador tan bueno y tan sencillo que nos regaló la oración para comunicarnos con Él. Insisto, prohibido hablar de Apocalipsis, pero sí podemos decir que hay señales. Porque si Él está permitiendo que pasemos esta situación, es porque Él quiere más conversión. Él no quiere aplicar su justicia, porque por algo su Hijo Jesucristo es ofrecido por cada cura, en cada altar, para que Dios tenga misericordia sobre un pueblo. Entonces, si nosotros vamos a estar encaminados o sujetos a que me levanto hoy y yo quiero escuchar a alguien que me diga bonitas palabras, usted está equivocado. Porque el mundo no le va a hablar bonitas palabras. El mundo lo que quiere es hablar de la realidad, del exceso de realidad. Quieren analizar todo en función de su realidad. Y sin embargo, uno, ¿qué hace? Si yo comienzo a escuchar esas voces perdedoras, esas voces limitadas, esas voces que a mí Dios me prohíbe escuchar y hacer caso, cuando yo puedo escuchar la voz de Dios a través de mi conciencia. Puedo escuchar la voz del Señor Jesucristo a través de mi conciencia. Puedo ver la historia de estos seres humanos que también pasaron adversidades y sin embargo su fe también estuvo en juego. Porque hermano, todo está en juego ahorita. En estos momentos, antes de darle paso a alguien, quiero decirles, si yo les preguntara a ustedes que lo que estamos viviendo es parte del proceso de Dios, ¿quién dice que sí? 1, 2, 3, 6, 7. Casi la mayoría cree que estamos viviendo un proceso que Dios quiere que vivamos. Yo no me preguntaré por qué, es para qué. Porque estamos viendo con nuestros ojos cómo nosotros como católicos hemos estado dormidos por tantos años y no hemos hecho desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, desde nuestros barrios y comunidades, no hemos hecho una buena campaña para que se elijan siempre autoridades que crean en la familia, que crean en Dios, que tengan valores. Nosotros hemos elegido siempre a payasos, con todo el respeto, personas que no aportan nada, que su vida nunca han aportado nada. Tuvieron la suerte de ser influencers y conocidos y famosos, y por eso estamos pagando las consecuencias. No estamos hablando aquí de política, por si acaso. No. Pero yo creo que ya es hora que nosotros como católicos perdamos ese miedo. Tenemos que estudiar a nuestras autoridades, que nos piden su voto. Hay que estudiarlos. No me refiero al estudio en base a si son de buena o mala familia, apellido conocido o no conocido, de linaje. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de su crianza. Estudiemos cómo fue su crianza. Estudiemos cómo fue su juventud. Estudiemos dónde se graduó, con qué nota se graduó, qué comenta a su alrededor sobre él, cómo fue estudiante, desde ahí partamos. Pero obviamente vemos a un disque salvador o gente salvadora que promete el oro y el moro. Ahí están las consecuencias. El sentido común, ¿qué me dice a mí? Creo yo que hace 20 años, el que estudió la planificación para los próximos 20 años, dijo, bueno, el país tiene que depender de energía hidráulica. Corríjame, ingeniero. ¿Sí o no? Pero yo creo que también hay otras fuentes de energía. Eólica, solar, térmica. Y cuando el país tuvo mucho presupuesto, no hicieron eso. Entonces ahí no se pone a pensar, ¿qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron sus intereses? Y vemos los frutos. Un fruto malo de un árbol malo, porque nosotros permitimos que ese árbol malo a nosotros nos gobierne. Entonces, el apagón de la fe es un tema que quizás nos vamos a alargar mucho, pero en estos momentos, si todos creemos que Dios está en control y Dios está permitiendo este proceso, es porque Dios está probando la fe de todos sus hijos. Tome, no lo sé. Va a ser temporal. Entonces, si usted a las buenas a primeras, usted quizás tiene que cerrar su negocio porque no tiene luz y usted se deprime y lo primero que hace es ir a
hablar mal de Dios, porque usted le reclama a Dios, ¿por qué permites esto si yo me estoy entregando a ti? Yo vengo todos los miércoles a San José y tú permites estas cosas en mi vida. Y sabes que yo me harté de ti, yo me voy a entregar ahorita a la bebida, me voy a entregar al chisme, o me voy a entregar a la droga, o me voy a entregar a un bar, o me voy a entregar a un lugar prohibido. Es muy fácil retroceder, querido hermano. Hay un dicho, hay un proverbio que decía mi abuela, y después yo vi que también estaba en la Biblia, no recuerdo en qué proverbio está, pero dice que siempre la cabra tira al monte. Y eso aplica para los terrenales y aplica también para los espirituales. Si Dios lo sacó a usted de donde usted estaba, hoy en día usted está promovido y usted está pensando diferente, actuando diferente, y porque vienen apagones, usted ya renegó y se acabó la fe, porque ya no tiene el horario cómodo, ya no es a las 8, es a las 7, tenemos que salir más temprano del trabajo, y llaman a las 7, qué molestia esta, ¿verdad? Sin embargo, todos los que han hecho el esfuerzo estamos aquí a las 7. Si nosotros comenzamos a ver solamente la realidad y basarme mis decisiones en base a la realidad, hermano, yo les aseguro que ustedes no van a venir nunca más aquí. Porque nosotros tenemos que ver más allá de la realidad, con oración y ayuno. Hoy en día también somos probados en qué sentido, no solo en creer. Tenemos a los hermanos quiteños que están pasando momentos duros. Ustedes imagínense en Guayaquil estuviera pasando lo mismo. Usted, si tuviera su casa cerca del bosque y está viendo con sus ojos que se incendia su casa, la casa de toda su vida, usted lo primero que pensaría es, Dios, hazme un milagro. Ayúdenme. La gente inconscientemente estamos buscando ayuda, ¿verdad? Y peor si uno tiene familia. ¿Cómo nosotros podemos creernos católicos practicantes si somos indiferentes? Y cuando hablo de indiferentes no estoy hablando de que tenemos que yo irme aquí en un avión, llevar plata, si lo puedo hacer, bienvenido sea, pero creo que ese no es el caso. Todos estamos limitados para hacer eso. Pero yo sí puedo ser en oración, yo sí puedo pedir por mi hermano Ezequito y por la humanidad entera. ¿Por qué? Porque si yo estoy pidiendo solo para mí, yo estoy cayendo en un pecado que se llama omisión y es algo que yo no lo puedo permitir. Yo como católico no puedo caer en un pecado de omisión porque si solo pido para mí, soy un egoísta. Solo uso la oración para mí y no uso la oración para pedirle a Dios misericordia, generosidad, benevolencia para un pueblo como hermano como es el quiteño. Entonces, como para darle paso a esta charla, pues se llama Compartir y Networking, me gustaría que alguien pueda aportar con motivación, con esperanza, porque para mí en lo personal no se ha acabado nada. El Ecuador es un país bendecido, está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, es un país donde hay santuarios, donde usted mira hay un santuario, sea la Virgen, hay una capilla con un sagrario, por donde usted vaya siempre está Cristo presente. Y eso es lo que hace que el país se sostenga. Pero en estos momentos, vamos un poco al extremo. Hay un ladrón que se llama Satanás y tiene sus secuaces, que son sus ángeles caídos. Hoy en día vemos en las noticias cómo la Santa Muerte está cogiendo mucha fuerza. Cuando usted ven a esos sicarios que salen a asesinar a personas, ellos se encomiendan a la Santa Muerte, no a la Virgen María, no a Jesús, no a San José, es a la Santa Muerte. Ellos quieren que la Santa Muerte los proteja. Y no es la Santa Muerte, es algún demonio encarnado en esa imagen. Y usted ve eso. Entonces, si tenemos hijos de la Santa Muerte, escúcheme hermano, esto es muy importante. Si tenemos a hijos de la Santa Muerte, orándole a esa imagen, que es un ídolo, y un ídolo falso, no es un intercesor, no es un intercesor ante Dios. ¿Se imaginan? Solo tienen números. Dicen que las bandas criminales tienen un ejército más o menos de 80,000 miembros, ¿verdad? Ya. Entonces, por sentido común, hay 80,000
almas que se han encomendado a la Santa Muerte y que le están rogando todo el día por protección y por todo. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que la guerra espiritual está pero en su punto más alto. Si nosotros dejamos de orar y pedir protección y misericordia por nuestro país, el mal va a aumentar su fuerza. El mal va a aumentar su fuerza. Y no nos sorprendamos que si seguimos así, veremos más males. Porque cuando hay más males, hay aumentos de abortos, hay aumentos de asesinatos, aumentos de suicidios, aumentos de mucha maldad. La oración ante Dios permite que esa fuerza maléfica no gane, no aumente, no gane territorio, no gane terreno. A eso va el tema de hoy, ese apagón de la fe. Porque si, insisto, si nosotros estamos aquí solo para nuestros propósitos personales, está en el lugar equivocado. Porque Jesús murió por todos nosotros, no murió por Él mismo, por si acaso, porque quería un letrero de reconocimiento en el cielo, porque Él es un bacán, Él se autoflageló, autoasesinó y se entregó por su propia causa, porque quería honor y fama. Mentira. Jesús se entregó por usted y por mí. Y si nosotros somos católicos, lo vemos al Señor en el Santísimo, lo vemos al Señor en la Eucaristía, lo vemos al Señor en todos lados, y no reconocemos las señales de este tiempo en nuestro país, son señales claras que hay maldad. Porque, no sé si es cierto, pero escucho y leí en Twitter que lo que pasó en Quito es un piromaníaco. Y creo que le echan la culpa a un taxista. Por eso vi un video. Era un taxista que ha hizo el inicio de la mecha. Entonces, ¿qué estamos hablando, querido hermano? Que en la sierra, yo siempre he escuchado que en la sierra dan clases justamente para prevenir incendios forestales. Y creo que esta es la época donde más se pide que no usen mechas, fósforos, porque eso es un polverín. Toda la hierba está a un punto en que ustedes ponen un fósforo y se prende, como una hoja de papel. Entonces, eso se llama maldad. Entonces, nosotros tenemos que creer y tenemos que creer que este país, hermano, vámonos a la época del expresidente Lenín Moreno. ¿Se acuerdan cuando incendiaron la Contraloría? Cuando hubo la guerra civil, que había la batalla entre la policía, las Fuerzas Armadas y grupos de civiles rebeldes. ¿Se acuerdan? Todo el mundo creyó que Quito se iba a acabar. Y vámonos más atrás. Esto no es nuevo. Y no solo en Ecuador, en el mundo entero, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil. En Brasil hace poco vi a una persona, a un ladrón, lo asesinaron. Aquí en nuestro país, en Cayambe, hace 2 semanas, lo quemaron vivo, lo ahorcaron enfrente, o sea, parecía una sentencia de muerte del estilo Napoleón Bonaparte en su época, cuando mandaba a ejecutar a alguien, lo guindaba para que el público lo vea. En Roma, o sea, a eso es lo que vamos. Ya el ser humano se está deshumanizando. ¿Pero por qué? Porque existe un espíritu de maldad. Han cogido fuerza, porque ven que el hombre le da la espalda cada día más a Dios. Entonces, no sé si alguien quiere aportar con un criterio, alguna idea, porque nos tenemos que unir. La idea, de hecho, es que salgamos de aquí y nos unamos en procesión a la parroquia. La parroquia sale 7:50, creo, de la iglesia y sale de la capilla del Santísimo, para unirnos allá ante el Señor. Pero aprovechemos que nos quedan todavía 25 minutos. Es muy difícil pasarla, porque el apagón no puede apagar mi fe. Hay que reírse, porque el demonio lo que quiere es justamente que tú reniegues. A la hora que tú te vas a dormir y te bajaron el breque y ya no tienes aire acondicionado, no tienes ni siquiera un ventilador, no abres la ventana, aquí en San Borondón no hay fama que corre viento, ¿verdad?
abres la ventana y no puedes abrir la telemetálica porque si no entran los mosquitos, o los murciélagos, o cualquier cosa. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca eso. Ayer de noche uno de mis hijos comenzó a llorar. Papá, me muero de calor, me muero de calor. Hijo, hay que ser macho. Me acostó en el piso, pues está en el piso. Es que, y tú no estás bravo, papá, ¿por qué no le reclamas a Dios? Que eres loco. ¿Por qué? Estoy equivocado, ¿por qué? Más bien esto es una prueba mía para yo demostrar mi humildad. Listo. Y uno tiene que... Esta mañana, no sé de dónde me salió, pero cuando entré antes de la misa, los problemas nos hacen fuertes. Entonces, es algo como que tenemos que superar. Es imprescindible que lo hagamos, no hay que desfallecer y que eso prácticamente lo sabíamos. Anoche estuve en una reunioncita en San José María Escrivá de la Virgen del Buen Suceso. Ella hablaba de todas estas cosas, de que iban a haber muchísimos eventos que nos iban a tratar de desubicarnos, y nosotros tenemos que estar enfocados de que tenemos que superarlos. Serán pocos los que se aguanten. Eso en algún momento lo dijo Jesús. ¿Quién va a estar al final? Si somos pocos, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero no podemos dejar de luchar y dejar de meter la semilla. Sembrar, porque a la final seremos muchos. Los judíos tienen una oración que se llama Shema, que ellos cuando la rezan, que es el Deuteronomio 6.4, la hacen con los ojos tapados. La oración dice, escucha Israel Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es único. Tú amarás Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego. ¿Y por qué se tapan los ojos? Porque dice que cuando todo está bien, cuando todo está perfecto, es fácil creer en Dios. Pero al tener momentos de oscuridad o apagones, es el momento que nosotros debemos demostrar que el amor a Dios. Y en función de lo que les comenté, quisiera citar a tres santos. Padre Pío decía, bendita la dificultad, bendita la tribulación, bendito el problema, que te hace correr en oración a Dios. San José María decía que cuando uno vive en el fiat del Señor, o sea, el fiat de Dios, toda dificultad tiene un propósito, porque siempre Dios nos está llamando y nos prueba en los momentos más duros. Y finalmente, San Juan Bosco decía que la santidad consiste en estar alegre, porque hay dos cosas que detesta el demonio, la felicidad y la Virgen María. La Virgen María, a pesar de siendo una niña, se le dijo, vas a ser la madre del Salvador, que no lo entendía, a pesar que ella sí sabía lo que iba a sufrir Cristo, entregó su voluntad al Señor. Una voluntad con alegría, porque María siempre estuvo al servicio de los demás. Embarazada, joven, caminó 8 kilómetros para asistir a su primo. Acompañó a Jesús hasta el momento de la muerte. Y todo con la felicidad de decir, Señor, vivo en tu voluntad. Que no importa qué tan duro sea el camino, qué tan oscura sea la noche, finalmente tendrá que amanecer. Yo comparto lo que dice Arturo. No podemos pensar que estamos en tiempos apocalípticos. Primero, porque el único que sabe cuándo es el día es Dios. Ni Jesús, solo Dios. No nos prueba, pero tenemos que caminar en esa prueba. Porque finalmente, la constancia y el temple de llegar a la santidad es eso. Vivir las tribulaciones en la voluntad del Señor con alegría. Como para continuar, y antes de terminar, también tenemos que hablar de San José, porque obviamente él es nuestro patrón. Los que han podido leer el Evangelio saben que es corto, habla muy poco, casi media carilla, casi nada, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos regaló imaginación para deducir muchas cosas, ¿no? Y yo no creo que San José, cuando fue ese ser humano que caminó en la tierra, yo no creo que San José en algún momento no dudó. Yo no creo que nunca dudó. Pero sin embargo, fue justo ante el Señor. ¿Y por qué fue justo?
porque vivía rogando. Vivía rogando. ¿Qué es lo que nosotros no entendemos? Nosotros somos pobres, no hablo de bienes materiales, pobres espirituales, pobres de conducta, pobres de firmeza, pobres de fortaleza, pobres de voluntad. ¿Y somos ricos en qué? En vagancia, pereza, atajos, caminos anchos. Todo queremos rápido. En eso somos ricos. Somos ricos en soberbia, somos ricos en ira, somos ricos en atolondramiento, somos ricos en eso, en impaciencia, somos ricos en grosería, somos ricos en creernos que sabemos más que Dios. En eso somos ricos, pero no reconocemos nuestra pobreza. Y yo creo que San José reconoció más su pobreza que la riqueza que había en ese ser humano. Y si él dudó y sin embargo alcanzó el premio, Dios coronó su esfuerzo con una corona. Y la corona fue ser padre adoptivo de Jesucristo. Yo no creo que San José nunca dudó. Yo creo que también a San José se le tuvo que haber apagado la fe muchas veces. Y pongo ejemplos, cuando se fue a Egipto, cuando hubo la matanza de los niños, que es muchos lo recuerdan como la matanza de los inocentes. Asimismo, cuando regresó a Jerusalén, se le perdió el niño en el templo. Tantas cosas que él vivió, entonces yo me imagino que tuvo que haber pasado por su mente, quizás no lo dijo con la boca, pero sí pasó por aquí o por aquí, y tuvo que haberle dicho a Dios: ¿para qué me diste esta carga si este niño no es mío? ¿Verdad? No es biológicamente mi hijo, sin embargo tú me pones a sufrir. Pero sin embargo, ¿qué es lo que le diferenció a San José de cualquier ser humano de su época? La perseverancia, la obediencia, y lo hizo siempre, o su decisión siempre fue hecha con amor. Amor a Dios. Él amó a Dios, la voluntad de Dios. Entonces, ese llamado es también que hoy en día nosotros como hombres pecadores, que nos esforzamos por agradar a Dios, nos esforzamos por venir a esta reunión. Ese esfuerzo también dijo la Santa Faustina Kowalska. Ella dijo que Jesús le dijo que en su libro tenía que escribir: dile a las almas que yo premio el esfuerzo, mas no el resultado. Repito, Él premia el esfuerzo, mas no el resultado. ¿Y cuál es el esfuerzo? De venir acá a escuchar la palabra de Dios, de venir acá a una reunión donde hablamos de Dios y hablamos de la Biblia, hablamos de la promesa, hablamos de la adversidad y cómo triunfarla, cómo pasarla, cómo superarla. Eso es esfuerzo. Y si el que no cree que estos esfuerzos valen la pena, está en el lugar equivocado. Porque Dios no va a premiarte a ti si tú no te esfuerzas. Dios no te va a premiar si tú no te esfuerzas. Y estamos llamados ahorita a hacer su mejor esfuerzo. De orar, de rezar, de ofrecer. Si no puedes ayunar todo el día, al menos ofrece el desayuno, o ofrece el almuerzo, ofrece la merienda, ofrécele algo. Si fumas, 2 semanas no voy a fumar. Si te gusta un sábado a veces ir a una fiesta y tomarte 3 vasos de whisky, no te tomes ninguno ese sábado. Ofrécele a Dios ese sacrificio. Cosas mínimas, detallitos que a Dios le agrada. Porque si solamente buscamos placeres, diversión, ¿dónde está el esfuerzo? No lo hay. Y Dios es un Dios tan bueno que Él, con esas pequeñas cosas, que para usted no son nada, para Dios son grandes cosas. ¿Por qué? Porque en esa voluntad que usted está uniéndola a Él, en ese sacrificio, es donde más uno lo agrada. Porque el hijo, los que somos papás aquí, si tenemos hijos y tenemos un hijo que no se une a tu voluntad, uno lo ve con decepción, uno lo ve con tristeza. Porque si tú le dices a su hijo: no vayas por ahí, ven por acá, no hagas atajos, sé disciplinado, el hijo que a uno medio le hace caso, uno dice: este de aquí lo puedo ajustar, este de aquí lo puedo yo educar bien, se va a formar bien conmigo. Pero nunca falta un hijo rebelde, que no hace caso en nada. ¿Y uno cómo hace? ¿Uno cómo es? Chuta, uno se decepciona, se pone triste, se bajonea.
Pero ¿qué es lo que nos lleva a seguir insistiendo? Insistiendo, es el amor. Dios nos ve así a nosotros, con amor, pero eso no significa que Él no sea un Dios justo también, pues, ¿no? Entonces, si nosotros nos esforzamos, Él nos ve con agrado y siempre nos va a vivir guiando. Dice San José está detrás, porque sabemos que Él está detrás de esta obra, de esta gran obra que es Hombres de San José. En lo personal yo puedo decir, San José San José tiene una oficina en mi trabajo. Se lo digo espiritualmente. Él está trabajando conmigo. Él me está ayudando. Él está gerenciando mi empresa. Y Jesucristo es el presidente. Me están ayudando. Y yo soy un obrero más. Yo hago caso a todo lo que ellos me dicen. Y yo veo los frutos. Y no son frutos, por si acaso, de millones. No piensen eso, ¿no? Pero veo que Dios sí nos escucha. Yo les transmito esta misma fe, esta misma experiencia de invitar a San José a que consagre contigo el trabajo hacia Dios, porque de eso se trata, y que no se nos apague la fe. ¿Alguien más quisiera? También es importante que en estos momentos de necesidad y de crisis tengamos una fe práctica. ¿Y qué es esa fe práctica? Como fue San José. San José fue laico, no era religioso, y él conversaba con el Señor. Y en esa fe práctica, el llamado a ustedes y a mí es que aprendamos a cultivar, a sembrar una amistad con Dios. Porque cuando usted se siente amigo de Dios, usted puede hablar en su carro mientras maneja, conversa con Él. Puede estar duchándose y está hablando con Él. Y yo en lo personal, yo cierro mis ojos muchas veces y yo me imagino, me conecto espiritualmente con el Santísimo, por si acaso. Bueno, es un ejercicio espiritual mío, yo sé que muchos santos lo hicieron también. Yo estoy duchándome o estoy manejando o bueno, estoy en mi trabajo y cuando pido algo cierro los ojos y estoy físicamente arrodillado al frente del Señor y estoy pidiendo algo. Y eso no significa que no me obligo yo a visitarlo acá sacramentalmente, o sea, obviamente uno tiene que venir acá. Es obvio, hay que verlo también físicamente a Él, ¿no? Pero espiritualmente, esa relación diaria que muchos no saben cultivar, la gente cree que solo el Dios está el domingo. No, Señor, podemos con Él conversar todos los días, dialogar todos los días, Santa Teresita nos enseñó eso. Amén. Entonces, esa fe práctica que yo les invito a que ustedes tengan, donde ustedes van a sentir y van a confirmar una verdadera amistad con Jesucristo, con el Señor, con San José, con la Virgen María, con la Sagrada Familia, con cualquier santo que usted sea devoto, usted va a ver milagros en su vida. Los va a ver, créanme que los va a ver. No caigamos en ese error de ese exceso de religiosidad. Nosotros somos laicos, somos pueblo de Dios. Y nuestro trabajo es estar afuera, en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestro empleo, en nuestra casa muchas veces como padre de familia o como hijo, ¿verdad? Como ciudadano. Nosotros estamos llamados ahí a predicar el Evangelio y no necesariamente con Biblia en mano. Si lo podemos hacer, bienvenido sea, pero con el ejemplo. Usted con el ejemplo puede brillar y puede usted arrastrar masas. Usted con el ejemplo puede demostrarle que ningún apagón va a apagar su fe. Usted con el ejemplo va a demostrar que nada ni nadie está por encima de Dios. Usted le puede decir a ese gigante, tírate al piso y se va a caer al piso. Usted puede dar órdenes y se va a dar cuenta que su vida cambiará, pero eso necesitamos amistad. Si no, usted no puede pedirle un favor a un amigo, a una persona que no es su amigo, ¿verdad? Usted puede decir, lo conozco, pero para pedirle favor a ese señor tengo que buscar un amigo en común, ¿verdad? Y ese amigo en común es el intercesor que va a hablar con esa persona que toma la decisión, ¿sí o no? Entonces nosotros, en el mundo espiritual, es exactamente lo mismo. Si yo le pido a Jesús, Jesús me lo puede conceder. Pero si yo siento que me siento tan sucio, me siento tan mal, porque le he fallado al Señor, bueno, hazlo con San José, hazlo con la Virgen rezando el rosario,
o hazlo con un santo que tú creas que puede ayudarte a alcanzar lo que tú tanto pides. Pero bueno, si usted las hace extraordinarias, son contadas por Dios. Entonces no necesitamos hacer grandes obras para agradar a Dios en las pequeñas cosas. Amén. Así es.